Escritor do Velho Testamento. Depois de Malaquias, durante 400 anos, Deus não falou. Deus não levantou um profeta, não levantou um escritor bíblico. Deus guardou silêncio durante 4 séculos, nenhuma palavra. O seguinte escritor bíblico é Mateus, 400 anos depois de Malaquias. Porém, é interessante que Malaquias termina sua mensagem falando de um mensageiro que viria. E Mateus começa sua mensagem falando do mensageiro que chegou. E esse mensageiro não era Jesus. Esse mensageiro era João Batista, que viria pregando no espírito e no poder de Elias. Malaquias escreve seu livro para preparar o povo de Deus para a primeira vinda do Senhor Jesus Cristo. Hoje nós já não esperamos a primeira vinda de Jesus, ele já veio e já morreu na cruz do Calvário. Hoje nós esperamos a segunda vinda de Jesus. Então, a mensagem de Malaquias, que tinha como propósito preparar a igreja de Deus para o encontro com o Messias na sua primeira vinda, vale hoje para nós, para preparar-nos para o encontro com Jesus na sua segunda vinda. O povo que Malaquias tentou preparar para a primeira vinda, quando Jesus veio, o povo não o recebeu. A minha pergunta ontem era: e nós, o povo que estamos querendo ser preparados para a segunda vinda, estaremos realmente preparados para encontrar a Jesus? Essa é a resposta que vamos responder hoje. E vamos abrir o texto em Malaquias capítulo 1, versos 6 a 8. Diz assim: Deus está falando aqui, e Deus está falando a seu povo, e quando Deus está falando ao seu povo, em realidade está falando para você. Você é a igreja de Deus, você é seu povo. Diz assim: o filho honra seu pai, e o servo honra o seu senhor. Se eu sou pai, onde está a honra que me é devida? E se eu sou Senhor, onde está o temor que me devem? Pergunta o Senhor dos Exércitos. A vocês, sacerdotes, são vocês que desprezam o meu nome. Mas vocês perguntam: de que maneira temos desprezado o teu nome? Trazendo comida impura ao meu altar. E mesmo assim ainda perguntam: de que maneira te desonramos? E se vocês têm tempo, leiam os outros versos, vão a perceber aí. O povo, Deus diz assim: o pai merece honra porque pai. O Senhor merece honra porque é Senhor. Se vocês dizem que eu sou pai de vocês, onde está minha honra? Se vocês dizem que eu sou o Senhor de vocês, onde está a honra que me é devida? Aí o povo pergunta e diz: mas Senhor, por quê? Poderiam ir procurando o verso 9 e 10. Já estou? Não, está só... Bom, então o povo pergunta: mas Senhor, por que pergunta? Por que nos pergunta? Acaso não estamos trazendo o sacrifício todos os dias? Acaso não estamos cumprindo com o ritual da igreja? Acaso não chegamos aqui todos os sábados? Por que pergunta: onde está minha honra? Acaso não estamos te honrando? E aí Deus pergunta: sim, vocês me honram na forma, mas que tipo de sacrifício vocês trazem para a minha igreja? Dice, no seguinte texto, Deus diz assim: vocês trazem
A ovelha que está ferida, machucada, que não presta, que vai morrer, em outras palavras, o que te sobra, isso você traz para mim. Você me adora. Eu não posso dizer, ninguém pode dizer, não me adora meu povo me adora, mas de que maneira me adora? Colocam na mesa coisas imundas. E depois faz uma pergunta, diz, apresenta isso a teu governador, a ver se te recebe. Deus pergunta, apresenta isto que você me traz, leva isso para o presidente da República, a ver se vai te receber. Agora, se ele não te recebe, por que você acha que eu vou te receber? Eu vou te fazer uma pergunta agora. Se amanhã você receber um convite da rainha da Inglaterra para jantar com ela, como você se vestiria? A ver, me diz, como você se vestiria? Pois escolheria a melhor roupa. Vai jantar com a rainha da Inglaterra. Que honor, que honra, que privilégio. Quando você vem à igreja aos sábados, não vai jantar com a rainha da Inglaterra. Você vai almoçar com o rei do universo. Como você se veste? Esse é o assunto. Como você se veste? Agora, eu não estou falando de gravata, paletó, terno. Eu só te faço uma pergunta. Eu conheço uma pessoa bem próxima a mim que todos os dias veste terno para ir ao trabalho. Mas ao sábado bota um jeans, uma camisa social e tênis e vem à igreja. Ninguém pode dizer que não guarda o sábado. Aparentemente honra a Deus. Mas se Deus pudesse falar hoje, diria, a ver, vai vestido assim a teu trabalho, a ver se vão te receber. E se eles não te recebem, por que eu te receberia? Ah, pastor, mas eu sou pobre. Eu não estou falando de quanto custa teu terno. Eu não estou falando de quanto custa tua roupa. Eu estou te falando de como você vem. Porque há um texto bíblico, o texto a seguir, Romanos 12:1, que diz assim, que hoje, nós quando chegamos na igreja, já não chegamos trazendo um cordeirinho, como antigamente, trazendo uma oferta de produtos, como antigamente. Hoje, diz, portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Antes, o que o povo ia levando para a igreja era um animalzinho, uma pomba, um pouco do produto da agricultura. Hoje, Deus não pede que você venha. Hoje diz, traz teu ser inteiro, apresenta teu ser inteiro, teu ser inteiro. Agora vou te fazer algumas perguntas. E sabe, antes de você ficar bravo comigo, esta é a vantagem de pregar do texto bíblico. Você tem que ficar bravo com Deus, não comigo. Porque antes de extrair a mensagem da Bíblia, eu tive que renunciar às minhas ideias e tive que submeter-me ao que Deus disse. Então não fica bravo comigo. Apresenta teu corpo em sacrifício vivo, teu ser inteiro. Não venha pela metade. Pastor, como pode alguém vir pela metade? Claro, você está aqui, na igreja, celular na mão. Faz isso diante da rainha da Inglaterra.
E se ela não aceitar, por que você acha que eu vou te aceitar? Detalhes da vida, insignificantes. Quando Deus deixa de ser o Deus soberano e passa a ser um chaveirinho que você carrega e que você vai usar no momento que você precisa. Teu carro está indo para o abismo, ai Deus meu. As coisas não estão dando certo, ai meu Deus. Perdeu o emprego, ai meu Senhor. E na hora de demonstrar que é teu Senhor, que é teu Pai, você traz seu ser pela metade. Eu falo para os jovens, você vem aqui por Deus ou pelos amigos? Está sentado aqui com a palavra de Deus aberta ou está no corredor conversando com os amigos? Para que você foi à igreja? Um assunto tonto, simples, detalhe, insignificante. Mas é disso que Deus está falando através de Malaquias. Leva a vida devocional a sério. Vou falar um detalhe com os músicos, não fiquem bravos, não é para vocês. Vocês não estavam vivos nos dias de Malaquias. Eu cheguei outro dia a uma igreja nos Estados Unidos e já estava no horário para começar. E pergunto para o pastor, mas o que está faltando? Está tudo pronto. E ele disse, não pastor, está faltando o jovem que toca a bateria. Eu, pero entrem sem bateria. Não, não podemos, porque é a bateria que marca o ritmo. Mas e a que hora vai chegar? Já está chegando. E de repente aparece o da bateria. Cabelo molhado, se percebia que acabava de tomar banho. Um jeans, uma camisa para fora. E entra e senta. Agora sim vai começar o culto. E a mãe, que estava diaconisa, há muito tempo já presente, a mãe disse assim, coitadinho de meu filho, todos os dias tem que levantar cedo para ir ao trabalho, então o sábado é o único dia que pode descansar. Que bonito. Apresenta isso a teu trabalho. Chega 15 minutos depois a teu trabalho com o cabelo molhado, a cabeça para fora, a ver se eles te aceitam. E Deus disse, se eles não te aceitam, por que eu teria que te aceitar? Mas esse rapaz está indo à igreja, e se você, para que está indo? Para adorar a Deus. Adorar a quem? A quem você vem adorar? Quem é o centro da tua adoração? O culto tem que te gostar a ti? Ou é Deus que tem que gostar do culto? A música tem que te agradar a ti? Ou é Deus que tem que se agradar com tua música? Quem é o centro da tua adoração? Quem é o centro da tua vida? Oh, queridos, o povo de Israel, ele não pensava que estava errado. Levava suas oferendas, levava seus sacrifícios, levava tudo, achava que estava certo, mas Deus ficava com o coração doído e dizia, este povo de lábios me honra, mas seu coração está longe de mim. Sabe qual é o problema da igreja em nossos dias? Não são pecados abertos, não é tráfico de drogas, não é roubo, não é assalto à mão armada, não é prostituição aberta. Não, isso não são os problemas da igreja. O problema da igreja é uma leviandade espiritual. Durante a semana vivo como se Deus não existisse. O sábado estou cantando emocionado. Não tem nada de errado cantar. Por isso vou ir ao segundo texto, que é o capítulo 2 de Malaquias. Estou avançando lentamente. A ver se já colocam o texto de Malaquias, capítulo 2,
Aí está. Esta é uma manhã de reclamos, mas não são reclamos meus, são reclamações de Deus. Então, volto a repetir, não fica chateado comigo. Não vai dizer assim, o pastor Bulhão mudou de pregação, porque antes pregava só amor, amor, agora está dando pau. Eu não estou dando pau. Essa mensagem é para mim. De que maneira eu vou servir a Deus cada sábado? Eu amo Jesus, porque Ele me amou primeiro. E porque eu amo Ele, eu quero fazer o melhor para que Ele se sinta feliz. Agora, dizer que amo e querer que eu seja feliz, e não me interessa a felicidade dele, esse é egoísmo. Lembram da história do mamão? Pois quando você ama, tem que comer até mamão. Quando você ama, você renuncia. Quando você ama, pensa no outro. Muito mais se esse outro é Deus, a quem você chama de Pai, a quem você chama de Senhor. Agora vejam o que diz. A outra coisa que vocês fazem: enchem de lágrimas o altar do Senhor. Ai, ai, ai. Parece que ele viu um sábado de manhã, quando o pastor disse, vamos a fazer a oração, a ver, todos os que têm problemas, venham aqui cantando. E aí, na oração, e todos vêm aqui e começam a chorar. Aí, enchem de lágrimas o altar do Senhor. Choram e gemem, porque Ele já não dá atenção às suas ofertas, nem as aceita com prazer. E vocês ainda perguntam por quê? É porque o Senhor é testemunha entre você e a mulher da sua mocidade, pois você não cumpriu a sua promessa de fidelidade, embora ela fosse a sua companheira, a mulher de seu acordo matrimonial. Oh, queridos, tenho que entrar num terreno espinhoso que eu não gostaria de entrar. Mas vou fazer o quê? Não disse ontem que a pregação é renunciar às ideias e apresentar as ideias divinas? Veja, essa palavrinha, a mulher do seu acordo matrimonial. No hebraico original, essa palavra acordo é contrato matrimonial. É contrato, é aliança. Você sabe o que é um contrato? Vamos dizer que eu compro tua casa por 20 mil reais. É um exemplo, não tem casa de 20 mil reais. Mas eu compro tua casa por 20 mil reais. Você me dá a casa, eu te dou o dinheiro. Aí eu moro na casa 20 anos. Logicamente que em 20 anos racha a parede, começa a pingar uma goteira por aqui, a pilha não funciona. Aí eu vou onde você, te procuro, te acho e te digo, olha, não gostei da casa. Me devolve meus 20 mil reais, aqui está a casa de volta. Algum juiz nesta terra aceitaria desfazer esse contrato? Haverá algum juiz neste mundo miserável de pecado, onde não há justiça? Mas haverá um ser humano que te dê ganho de causa? Não. E se nenhum juiz humano te permite romper um contrato, por que você acha que Deus vai te permitir romper o contrato com a mulher da tua mocidade? Isto é terrível. Ah, pastor, mas se não nos compreendemos, se só vivemos brigando, Deus aceita, em muitos casos, a separação. Em caso de adultério, o próprio Senhor Jesus diz, e añade, acrescenta, mas isto por causa da dureza de vosso coração. Não é o ideal,
Porque o ideal de Deus não é divórcio, não é separação. E se você ainda não casou, pensa 50.528 vezes antes de casar. Porque o casamento não é brincadeira. Os seres humanos podem estar no divórcio, mas Deus nunca. Porque quando eu, como ministro do Evangelho, faço um casamento, digo, o que Deus juntou, não o separe o homem. Mas o homem vive separando o tempo todo. E quer que Deus aceite. E o sábado vem aqui a louvar o nome de Deus. Como? Quer dizer que tenho que viver brigando todos os dias? Separe-se. A própria igreja hoje aceita, separe-se. Mas não casa com uma, casa com outra, casa. Outro dia veio um casal para falar comigo, querendo que faça seu casamento. Mas os pais da noiva não querem. Os amigos não querem. A igreja diz que está errado. Todo mundo acha que esse casamento não vai dar certo. E eu falei para ela, será que teu pai, que o pastor, que a igreja, que teus amigos, que todo mundo ficou louco? Ele disse, não, pastor. Pode até não dar certo o meu casamento. E você vai casar assim. Pastor, se não der certo, me separo. Quer dizer, hoje já estão entrando no casamento com a carta do divórcio debaixo da manga. Detalhes insignificantes da vida. E Deus disse, há outra coisa que vocês fazem e que eu não acordo, não aceito. Enchem de lágrimas o altar. Estão preocupados, não pode fazer isto, não pode fazer aquilo, não pode comer isto, não pode ir para aqui, não pode sentar. Com isso vocês estão preocupados. E como anda a casa? Como anda o lar? Como andam os filhos? Como anda a esposa? Tomara que não tenha aqui, mas tem gente que se qualifica de conservador. Eu sou conservador. E, no entanto, está batendo a esposa na casa. Tomara que aqui não haja um cristão que bata a esposa. Porque se houver, eu vou pedir ao pastor que encha o tanque, mas não de água, sino de gelo. E vou batizar ele. Mas vou deixá-lo 1 hora remolhando-la. Quero lhes dizer uma coisa, queridos. Eu vou completar já 50 anos de casamento. Por favor, não pensem que nunca tive problemas no casamento. Temos tido tremendos problemas, minha esposa e eu. Se esta manhã eu pergunto, você está casado 30, 40, 50 anos, nunca teve problemas? Se você levantar a mão, você é um mentiroso. Ou você está mentindo, ou um de vocês tem submetido o outro de tal maneira que outro coitado não pode ser nem pio. Então, lógico que não vai haver problemas. Não vai haver problemas para o dominante. Mas o pobre dominado vive uma vida de inferno. O casamento é a única escola onde você se matricula. Começa a estudar, mas não se forma nunca. Porque é estudar, 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 estudar. Não tem formatura. A felicidade no casamento não é um lugar onde você chega. Cheguei, sou feliz. Isso não existe. A felicidade é uma experiência maravilhosa que você vive
todos os dias enquanto vai caminhando em direção da felicidade. Vou repetir. A felicidade no casamento é uma experiência maravilhosa que você vive todos os dias enquanto vai caminhando em direção da felicidade. Não é cheguei, ninguém chegou. Se vive todos os dias. O casamento está feito de perdão, de pedir perdão, de dar uma segunda oportunidade, de aceitar uma segunda oportunidade. O casamento está feito de renúncia, está feito de lágrimas, está feito de sorrisos, está feito de alegria, está feito de tristeza. Tudo isso forma parte do casamento. Numa comida gostosa tem sal, mas na proporção apropriada. Se você coloca meia taça de sal, malogrou a comida. Até as lágrimas contribuem para a felicidade de um casamento na medida certa. Muitas lágrimas já malogrou o casamento. O casamento é uma experiência de trabalho diário. O grande problema no casamento é o temperamento. E tem muita gente que se esconde atrás da palavra temperamento. Eu sou melancólico, eu sou colérico, eu sou isso, eu sou aquilo. Não, querido, eu não vou negar a existência dos temperamentos, mas tem uma coisa que você não conhece que chama-se o poder transformador da palavra, o poder transformador do Evangelho. Um exemplo disso é João. Chegou a Jesus um dia, seu apelido era o filho do trovão. Imaginem como era o temperamento de João para que lhe disseram filho do trovão. Um tipo explosivo, estupim curto, falava tonterias, besteiras. Um minuto depois já estava chorando, pedindo perdão, mas já tinha arruinado todo com a tonteria que falou. Chegou assim. E entendeu que só Jesus Cristo poderia transformar seu ser. E se agarrou de Jesus com lágrimas. Senhor, não quero ser assim, transforma minha vida. E o Espírito de Deus lo foi transformando e transformando e transformando. E quando chegamos na ilha de Patmos, já encontramos um velhinho com quase 100 anos de idade. O apelido dele já não é o filho do trovão. O apelido dele agora é discípulo do amor. Em que momento este filho do trovão deixou de ser filho do trovão e tornou-se discípulo do amor? A ver, João, fala, quando foi? Que dia? Ele não vai poder dizer. Sabe por quê? Porque você nunca percebe o momento em que Deus te transforma. Porque você pode determinar o dia e a hora em que você aceitou Jesus. Isso você pode determinar. Mas você não pode determinar o dia em que você foi transformado. Porque a transformação não é um ato. A transformação é um processo. Você vai sendo transformado. É uma vida de crescimento que leva tempo. 1 ano, 5 anos, 20 anos. Às vezes você se desanima. Mas o crescimento é assim. Eu, quando era garoto, queria crescer. Queria ser jogador de basquetebol. Imagina com este tamanho. Então, meu desespero era esse. Estava baixinho para ser jogador de basquete. Mas queria crescer. Então, decidi um dia ir na parede. Peguei uma regra com um lápis. Marquei. No dia seguinte, foi igual. Na semana seguinte, foi igual. No mês seguinte, foi igual. Aí chegava a uma conclusão: eu não vou crescer. Passava 1 ano, me lembrava. Ia, já tinha crescido 2 centímetros. O crescimento é assim. Não espero que... Paulo, Pedro, vocês se batizaram ontem, hoje. Agora não esperem que amanhã já são santinhos que vão voando para os céus.
Son seres humanos. Tem que ir a Jesus todos os dias, chorar aos pés de Cristo, clamar. A transformação é uma realidade, queridos, é uma realidade. Deus pode transformar teu ser, Deus pode fazer, é uma realidade. Mas para isso você tem que passar tempo com Jesus. De noite tem que deixar um pouco as coisas que rotineiramente você faz. Esquece um pouco de televisão, esquece um pouco de internet. Concentre-te na palavra de Deus. Chora, fala para o Senhor: Jesus, não quero ser assim. Estou destruindo meu casamento. Estou destruindo a vida dos meus filhos. Não quero ser assim. E de repente o Espírito de Deus começa a trabalhar em você. E sabe o que? Quando Deus te transforma, você não percebe. Quem percebe são os outros, especialmente aqueles que vivem perto de você. Eu não acredito em pessoas que dizem: eu estou sendo transformado. Deixa que os outros digam que você está sendo transformado. Mas os que estão perto de ti, esses sim vão perceber. Queridos, quando eu prego assim em diferentes lugares, as pessoas podem até chorar, se emocionar. Isso não me deixa feliz como quando eu vejo minha esposa e meus filhos sentados, ouvindo cada palavra minha. Às vezes, entre meus filhos, minhas noras, minha esposa, lágrimas em alguns olhos. Aí sim, eu agradeço a Deus em meu coração, porque eles me conhecem. Eles sabem como sou quando me levanto. Eles sabem como sou quando vem um momento difícil na vida. Eles sabem como reajo. E se eles acreditam na palavra que estou pregando, é porque de alguma maneira Deus está trabalhando. Um processo longo. Quando você vê o Corcovado no Rio de Janeiro, enorme, enorme. Mas quando você está em Copacabana e vê o Corcovado, um bonequinho pequenino de 10 centímetros. Quando você se vai aproximando e chega ao pé do Corcovado, você olha para cima e não alcança a ver a cabeça do Corcovado. O que significa isso? Quando você está longe de Jesus, você diante de Jesus parece um homem bom, completo, já alcancei. Mas o próprio Paulo disse: eu não alcancei. Se Paulo não alcançou, quem somos nós para alcançar? Mas quando você chega perto de Jesus, aí Jesus se torna um gigante e você um anãozinho. Quanto você tem que crescer? Quanto você tem que melhorar? E então, quando Jesus chega a ser teu Deus, teu Senhor, aí você vem à igreja por inteiro. Aí você vem à igreja para adorar de verdade. Aí você não coloca pão imundo na mesa do Senhor. Aí você está preparado para encontrar-se com Jesus. Termino a mensagem desta manhã dizendo o seguinte: o pecado separa as pessoas. Porque nos tempos de Malaquias o povo de Deus estava magoado com Deus? Quando Deus disse: eu amo vocês, eles diziam: por que dizes que nos amas? Por que estavam tristes? Porque tinham sido esparcidos pela terra. Mas não tinham sido espalhados pela terra por Deus, sino porque eles desobedeceram à voz de Jeremias, não de Malaquias, de Jeremias, que lhes disse: olha, cuidado, porque Deus chama através de um homem, chama através de outro homem, chama através de outro homem. Eles não prestaram ouvidos às palavras de Jeremias. Aí veio o inimigo, esparciu pai para lá, filho para lá, mãe para lá, todo mundo esparcido.
Agora, depois de alguns anos, nos dias de Neemias, o povo de Israel volta do exílio para Jerusalém. Aí Deus levanta Malaquias. Volta, mas a vida não muda. Continuam vivendo aí, chorando no altar, levando sacrifícios, dizendo: olha, por que reclama tanto se estamos dando nosso dízimo, nossa oferenda, estamos cantando, estamos louvando, estamos emocionados, por que reclama? E Deus disse: por quê? Olha a tua vida, olha o tipo de pão que você coloca na mesa. Esse pão te agrada a ti, não me agrada a mim. Olha a maneira como você vive a vida cristã. E você diz que não é para eu ficar triste? Apresenta isso que você está apresentando para mim, para teu patrão lá, a ver se ele te aceita. E se ele não te aceitar, por que eu vou te aceitar? Agora vem Deus e diz assim: filhos, vinde a mim. Enquanto o pecado te espalha, te separa de teus sonhos, de teus ideais, de tua esposa, de teu filho, te separa da igreja, o Evangelho te junta. Se eu for levantado, a todos atrairei a mim mesmo. Jesus é o único capaz de juntar o coração de um homem e uma mulher que não se aguentam mais. Jesus é o único capaz de fazer que os filhos admirem o pai e que o pai seja uma influência positiva para os filhos. Jesus é o único capaz de tirar o ódio do coração, de arrancar o rancor, de tirar as mágoas, os ciúmes. Jesus é o único capaz de transformar o ser. Não o Jesus nominal. Gasta horas, passa tempo, chora aos pés de Deus. Deixa o poder de Cristo trabalhar em teu ser. Você sozinho não pode, está perdido, está fracassado. Não é a autodisciplina, não é o esforço pessoal, não é o que você faz ou não faz. Vai a Jesus como Ele é. Chora teu fracasso, chora tua derrota, chora teu formalismo. Deixa Deus ser Deus em tua vida, soberano, criador dos céus e da terra, poderoso para perdoar, poderoso para transformar. Hoje é o dia de boa nova, hoje é o dia de salvação. Olá, meu amigo querido. Esta semana estudiaremos la lección número 4 para el 25 de octubre del año 2024. El título de la lección es Testigos de Cristo como Mesías, y el propósito es mostrar el testimonio de algunos personajes del Nuevo Testamento con relación a la obra del Señor Jesucristo, a la misión redentora del Señor Jesucristo. El primer personaje es nada menos que Juan el Bautista, el precursor del Señor Jesús. Entonces veremos la primera parte bajo el subtítulo de El testimonio de Juan el Bautista. Para eso necesitamos leer un texto, y es Juan capítulo 1, versículos 19 al 23. Dice así: este es el testimonio de Juan. Ya empieza presentando a Juan como un testigo de la misión redentora de Cristo. Este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Juan confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Le dijeron: pues ¿quién eres tú? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Entonces la respuesta de Juan fue: yo soy la voz de uno que clama en el desierto: enderezad el camino del Señor,
como dijo el profeta Isaías. Es interesante, querido, para que tú puedas ser una persona feliz, realizada en la vida, para que tu corazón no ande lleno de amarguras, de tristezas, de resentimiento, necesitas, como Juan, saber quién eres tú. Porque cuando las personas vinieron a Juan a preguntarle, ¿quién eres tú? ¿Eres el Cristo? Él dijo, no, yo no soy. ¿Eres Elías? No. ¿Eres el profeta que vendría? No. Entonces, ¿quién eres tú? Y él no titubeó en decir, yo soy el que prepara el camino para el Cristo que vendrá, el que prepara el camino. Tal vez preparar el camino, en la opinión de los seres humanos, no sea la mejor obra que una persona pueda realizar, porque en aquellos tiempos, cuando el rey iba a una ciudad, pues los caminos no eran de asfalto, eran de tierra. Entonces, pues con el clima, con la intemperie o con el tiempo se formaban huecos, hendiduras, y entonces mandaban siervos para preparar el camino, para allanar el camino. ¿Para qué? Para que el rey viniese. Me impresiona que Juan en ningún momento se consideró líder, a pesar de que tenía gente que le seguía. En ningún momento se confundió, en ningún momento pensó que era el rey, era el Mesías, ni que fuese un profeta como Elías en el pasado. Él era consciente de su trabajo, de su misión. He venido para preparar el camino del verdadero Cristo. Tú sabes que hay muchas personas en este mundo que no son felices porque no llegan al cargo que aspiran, al puesto que aspiran. Y no hay nada de malo en aspirar a ser un gerente, ser un presidente o ser el principal en la empresa donde trabajas. No hay nada de malo en eso. Yo creo que esas aspiraciones de crecimiento, esas aspiraciones de llegar más alto cada vez son aspiraciones genuinas que el Señor Jesús coloca en tu corazón. El problema es, ¿cuál es el camino para llegar ahí? ¿Es la traición? ¿Es la maledicencia? ¿Es la política? ¿Es la estrategia humana, urdir planes humanos, ser desleal? ¿Cuál es el camino para llegar a donde tú quieres llegar? Juan reconoció quién era en el momento. Dios lo había enviado para servir, para preparar el camino, y él se limitó a preparar el camino. La vida de Juan el Bautista es una vida inspiradora, porque murió de una forma anónima, lo decapitaron, pero en ningún momento él perdió de vista cuál era su lugar en esta tierra. Y yo te pregunto, ¿tú sabes quién eres o tú piensas que eres lo que no eres? ¿Tú sabes a qué has venido al mundo? ¿Cuál es tu papel? En tu opinión, ¿la misión que estás cumpliendo te parece muy irrelevante, sin importancia, insignificante? ¿O eres feliz haciendo lo que haces? Sabes, tu crecimiento en cualquier área de la vida va a depender de la fidelidad de tu trabajo, de tu servicio en las cosas pequeñas. Si no eres capaz de ser fiel en las cosas pequeñas, ¿cómo aspiras a lugares mayores? Este es un asunto que hay que ver. Juan fue uno de los testigos que entendía que el Señor Jesucristo era el Mesías que había venido a redimir al ser humano. Y no del poder político de Roma, sino del pecado. Y eso lo vemos en la segunda parte de este estudio, donde estudiaremos al Cordero de Dios. Aquí veremos que Juan levanta al Cordero de Dios, al Señor Jesucristo, y también habla de la misión redentora de Cristo. Leo entonces Juan capítulo 1, versículos 29, 30, 34, 33 y 34. Dice así: el siguiente día
vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, bueno, antes de continuar con la lectura, quiero destacar dos pensamientos que yo encuentro en este texto. Primero, el siguiente día. Siempre hay un siguiente día, querido. Lo que tú estás haciendo hoy está bien para hoy, pero mañana es otro día. Si estás pasando por un momento difícil, recuérdate que es hoy, mañana el sol va a brillar. Porque mientras vivamos en esta tierra, siempre hay un siguiente día. Y el texto dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él. Vio Juan a Jesús. Hay gente que no es capaz de ver a Jesús. Jesús se manifiesta a ti de muchas maneras y tú no eres capaz de verlo. Recuérdate que en el día final, el Señor Jesús reclama de mucha gente que dijo que lo seguía y que lo amaba. Y Jesús tiene un reclamo cuando dice, pero cuando yo tuve hambre no me diste de comer, cuando tuve frío no me diste un cobertor. Y ellos preguntan, pero Señor, ¿cuándo te vimos con hambre? Y Él dijo, cuando negaste un favor a los pequeñitos, me estabas negando a mí. Es decir, gente que no fue capaz de ver a Jesús. ¿Eres tú capaz de ver al Señor Jesucristo? Pues Juan fue. Entonces ahora vuelvo a leer el texto. El siguiente día Juan vio a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso dije al inicio que Juan fue capaz de ver la misión redentora de Cristo. Porque esa expresión, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, tenía que ver mucho con el Cordero que todos los días era sacrificado por Israel. Porque cuando los israelitas pecaban, de acuerdo con la ley de Moisés, deberían llevar un corderito al santuario, confesar sus pecados, colocando la mano en el cuerpo del corderito, y después el mismo israelita debería cortar el pescuezo del cordero. Te puede parecer muy cruel, muy sanguinario, pero la lección que Dios quería enseñarnos es que nuestros pecados tienen consecuencias. La paga del pecado es la muerte. Y si el israelita había pecado, tenía que morir. No quería morir él, había solución. Pero alguien tenía que morir, en ese caso el corderito. Pero él tenía que sacrificar el corderito. Ahora, cuando Cristo vino, Él vino para acabar con los símbolos. Ya no serían más necesarios corderitos que simbolizaban al verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Los israelitas no entendieron eso. Recuérdate que en la lección pasada estudiamos que Jesús vino a los suyos y los suyos no lo recibieron porque no lo entendieron nunca. Pero Juan lo entendió. Juan conocía cuál era el papel de él, Juan, como precursor, como preparador del camino, pero también sabía cuál era la misión del Señor Jesucristo. Por eso cuando vio a Jesucristo, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sigo leyendo el texto. Dice, este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Teóricamente, Juan físicamente era mayor que Jesús. Pero Juan dice que Jesús es primero que él y es mayor que él. ¿Por qué? Porque Jesús es eterno. Quiere decir, Juan no solo entendió la misión redentora de Cristo, Juan también entendió la naturaleza divina del Señor Jesucristo. Por eso Juan es un gran testigo del Nuevo Testamento. Sigo leyendo el texto. Dice, y yo no le conocía a Jesús, pero el que me envió a bautizar con agua, ¿y quién es ese? Dios. Aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Bendito Juan el Bautista, que fue capaz de ver la divinidad de Cristo y la obra redentora de Cristo.
Bendito Juan el Bautista, que fue capaz de entender que los corderitos del Antiguo Testamento eran apenas símbolos y que ahora había venido el Cordero de Dios. Y bendito Juan el Bautista, que fue capaz de levantar al Cordero, porque la promesa de Jesucristo es: cuando yo fuere levantado, a todos atraeré a mí mismo. Cada vez que tú prediques un sermón o enseñes la lección de la escuela sabática y levantes al Señor Jesucristo, las personas serán atraídas, no a ti, al Cristo que tú levantas. Pero Jesús tiene que ser el principio, el medio y el fin de nuestra enseñanza. Tú puedes enseñar el tema que tú quieras, pero el centro de tu mensaje tiene que ser Cristo. Tienes que relacionar cualquier tema que tú enseñas con el Señor Jesucristo. Vamos a la tercera parte de este estudio, hablando de los dos discípulos de Juan que siguieron al Señor Jesucristo. Entonces leemos ahora Juan 1, 35 al 39. Dice así: el siguiente día, otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús, viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10:00. En este texto que acabo de leer hay algunos pensamientos interesantes. Juan levantó al Cordero. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y los dos discípulos que estaban con Juan siguieron a Jesús. Este es el resultado cada vez que tú levantas a Cristo en tu mensaje, en el estudio bíblico que des, en la doctrina que presentes, no importa. Cada vez que tú levantas a Jesús, las personas no se oponen, las personas siguen a Jesús. Existe en Jesús algo maravilloso que la mente humana no puede entender. Algunos teólogos le llaman la atracción de la cruz. Su amor constriñe, su amor conquista, su amor cautiva. Cada vez que tú levantes al Señor Jesucristo, las personas serán atraídas al Señor Jesucristo. Y estos dos discípulos de Juan fueron los primeros dos que siguieron al Señor Jesucristo. Ahora, cuando lo estaban siguiendo, dice el texto que Jesús paró y les preguntó: ¿qué quieren? ¿Qué es lo que buscan? Y ellos le dijeron: Rabí, ¿dónde moras? ¿Dónde vives? ¿Dónde habitas? Y el Señor Jesucristo no se detuvo en discusiones teológicas. Simplemente les dijo: venid y ved. El mayor testimonio en favor del Evangelio no es la teoría, no es la palabra, es la experiencia. Las personas no tienen que oír tus palabras, tienen que verte. Jesucristo les dijo a ellos: venid y ved. Y ellos fueron. Y el resultado, el texto dice: y ellos se quedaron todo el día con el Señor Jesucristo. Ese es el resultado de seguir a Jesús y de vivir con Jesús una experiencia de fe. Vamos ahora a la cuarta parte de este estudio, hablando del testimonio de Felipe y de Natanael. Entonces leo Juan 1, 43 al 46. Dice así: el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. En este texto encontramos dos pensamientos interesantes. El primero: al día siguiente el Señor Jesucristo encontró a Felipe. Le dijo: ven y sígueme. Y Felipe le siguió, porque Felipe ya estaba preparado.
Felipe ya había oído hablar del Señor Jesucristo. Pero ¿quién le habló a Felipe acerca de Jesús? Hay una parte del texto que pasa a veces desapercibida. Dice, ora, Felipe era de la ciudad de Andrés y de Pedro. Andrés y Pedro fueron los dos primeros discípulos que siguieron al Señor Jesucristo. ¿Quién le habló a Felipe acerca de Jesucristo? O Andrés o Pedro. O sea, aquí está la prueba de que Juan levanta a Jesús, Andrés le sigue. Ahora, Andrés levanta a Jesús, Felipe le sigue. Y ahora vemos que el texto dice que Felipe inmediatamente cuando aceptó al Señor Jesús como su Salvador, salió corriendo a buscar a su amigo Natanael y le habló del Señor Jesucristo. Natanael, con el corazón un poco duro, dudó porque cuando Felipe le dijo que Jesús venía de Nazaret, Felipe tampoco entendía que Jesús no había venido de Nazaret. Jesús había venido del cielo, era el Dios encarnado. Pero había nacido vivía en la región de Nazaret, y Felipe le dijo, Jesús que viene de Nazaret. Y Natanael pregunta, pues de Nazaret puede venir algo bueno, porque Nazaret era una ciudad pequeña, pero una ciudad bastante corrupta, bastante violenta, gente incrédula. Entonces Felipe tampoco creyó. Se preguntó, ¿puede venir algo bueno de Nazaret? Y si tú sigues leyendo la historia, vas a ver que Natanael finalmente se entrega al Señor Jesucristo. Lo que destaca de este texto es que el testimonio de Juan lleva a sus discípulos a aceptar a Jesús. El testimonio de los discípulos lleva a otro, como Felipe, a aceptar a Jesús. El testimonio de Felipe lleva a Natanael a aceptar a Jesús. Esta es la manera como el Señor Jesucristo tendrá que ser conocido en el mundo entero. Tendrá que haber hoy día Juanes, Andrés, Pedros, Felipes y Natanaeles. Nosotros podemos ser uno de ellos. Jesús llegó a tu vida, entonces tienes que levantar al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y las personas serán atraídas al Señor Jesucristo. Pues llegamos al fin de este estudio hablando del testimonio de Nicodemo. Ahora, Nicodemo era un maestro entre los judíos. Era un rabino también, era muy respetado por su conocimiento teológico. Mira la manera como Nicodemo se aproxima de Jesús. Leo Juan 3, 1 al 3. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo era un fariseo, un principal en la sinagoga, un maestro de teología. Y sin embargo, veía al Señor Jesús apenas como un gran maestro, como un gran filósofo. Es lo que mucha gente hace hoy, intelectuales, gente pensadora. Ve al Señor Jesucristo como un gran pensador y nada más. Pero Jesús es el Mesías, y no el Mesías que libertaría a Israel del poder de Roma, sino el Mesías que libertaría a la humanidad del poder del pecado. Nicodemo conocía la doctrina, estaba convencido. Era un doctor en teología, pero él no estaba convertido. Convicción tiene que ver con cambio de pensamiento, conversión tiene que ver con cambio de vida. Nicodemo no estaba convertido. Por eso el Señor Jesucristo le dice que él tiene que nacer de nuevo si quiere ver el reino de Dios. O Nicodemo no entendió, o si entendió, se hizo al que no entendió. Porque inmediatamente Nicodemo le dijo, pero Señor, ¿cómo un hombre viejo puede nacer de nuevo? ¿Puede entrar al vientre de la madre y nacer?
Y Jesús lo miró. Y querido, cuando Jesús te mira, te ausculta el alma, te lee el corazón, los pensamientos. Tú puedes fingir, aparentar, usar el sarcasmo delante de los hombres, pero no delante del Señor Jesucristo. Él conoce lo que estás pensando. Y Jesús lo miró y dijo, Nicodemo, Nicodemo, lo que es nacido de la carne es carne, pero lo que es nacido del Espíritu es del Espíritu. Tú sabes que yo no te estoy hablando de nacimiento físico, te estoy hablando del nacimiento espiritual. Tu cabeza está llena de teoría y de conocimiento, pero tu corazón está vacío, porque tú nunca pasaste por la experiencia de la conversión. Y tú sabes que hoy hay mucha gente, inclusive dentro de la iglesia, que tiene la cabeza llena de teoría. Son maestros de la doctrina, pero nunca han tenido un encuentro personal con Jesucristo. Y querido, la experiencia cristiana nace a partir del momento en que te encuentras con Cristo. Nicodemo no fue capaz al principio del diálogo con Jesucristo, no fue capaz de ver a Jesús como el enviado de Dios. Más tarde sí, pero no al principio. Y cuando Cristo murió, Nicodemo, junto con José de Arimatea, reconoció públicamente, ahora sin vergüenza, porque cuando buscó a Jesús la primera noche, buscó a Jesús amparado por las sombras, porque no quería ser visto. Como él, Nicodemo, el fariseo, el principal del Sanedrín, tendría que buscar al Señor Jesucristo. Pero ahora cuando Jesús murió, Él le entregó abiertamente el corazón. Y con toda seguridad encontraremos a Nicodemo en el reino de los cielos. Mi pregunta para ti, querido, es, ¿tú ya aceptaste al Señor como tu Salvador personal? ¿O tú solamente buscas la teoría, el conocimiento que satisface tu hambre intelectual, pero no satisface tu hambre espiritual? Jesucristo no vino para hacer una teoría en tu cabeza, vino para hacer una realidad de vida en tu corazón. Ábrele el corazón a Jesús, sigue a Jesús y vuélvete un testigo de la misión redentora del Señor Jesucristo. Un abrazo, que Dios te bendiga. A veces yo oigo a alguien mirar o escuchar la noticia de que alguien cayó o alguien falló y dicen así, pero ¿cómo fue capaz de hacer eso? ¿Cómo fue capaz? Oh querido, ni tú ni yo sabemos de lo que somos capaces de hacer. ¿Estamos bien? Solo por la gracia redentora de Jesucristo. Hasta aquí hemos caminado bien porque el brazo poderoso del Señor Jesús nos ha conservado, no porque hay algún mérito en nosotros. ¿Acaso las grandes victorias de David fueron por él? ¿Qué significaba una piedrecita para derrotar a un gigante como Goliat, armado hasta los dientes? Y ni siquiera usó 5 piedras, recogió 5 piedras, pero usó apenas una. No me digas que eso fue por la técnica de él en usar la honda. No era por el entrenamiento, la capacidad, no. Fue Dios. Dios intervino paso a paso en la vida de David, mientras él tenía su mano tomado de la mano del Señor Jesús. Cuando él soltó la mano, comenzó su desgracia. Y su desgracia comenzó cuando descuidó sus responsabilidades. Su ejército estaba en el campo de batalla y en lugar de ir él con su ejército al campo de batalla, como lo había hecho siempre, esta vez se quedó en casa, sin hacer nada. Y durante la tarde, en lugar de levantarse y hacer alguna cosa, durmió toda la tarde. Y cuando se levantó, ni siquiera se levantó para trabajar, se levantó para pasear por el terrado de su casa.
Y fue ahí que vio. David era un hombre con poder. Tú sabes que Dios confía poder a sus hijos. Todos nosotros tenemos poder. El padre tiene poder en su familia, la madre. El que trabaja en cualquier lugar tiene poder en su radio de acción, el poder de la influencia, el poder del cargo. Tenemos poder, pero Dios nos confía el poder para edificar, para construir, nunca para destruir. Pero solo seremos capaces de edificar y construir si estamos tomados de la mano del Señor Jesús. El día que soltemos la mano de Jesús, vamos a usar el poder para el mal. Y en esta ocasión, en esta circunstancia, David había soltado la mano de Dios. Lo demás fue consecuencia. Vamos a abrir el primer texto para esta noche, en el segundo libro de Samuel. Ahí está, capítulo 11, versículo 2. Es un texto interesante. Dice, y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho. Mi pregunta es, generalmente vamos al lecho en la noche. ¿Qué hacía el rey bendito durmiendo en la tarde? Porque el pueblo estaba en el campo de batalla. Y en ese tiempo el rey iba al frente de su pueblo. Y mientras el pueblo estaba en el campo de batalla, ¿qué hacía el bendito rey durmiendo? La mente desocupada es el taller del diablo. Dice que cuando el diablo a veces, esto no dice la Biblia, es una historia, ¿no? Dice que el diablo a veces dice, bueno, ya estoy cansado de tentar a la gente, de destruir la vida, no los voy a tentar más. Pero cuando ve a alguien sin hacer nada, cuando ve a alguien con la mente desocupada, el pobre diablo dice así, pero es que he prometido que yo no los voy a tentar más. Pero cuando ve una mente desocupada, el pobre no puede resistir la tentación y cae y tenta. Una mente desocupada es taller del enemigo. Generalmente la tentación aparece cuando no estás haciendo nada. Por eso es que tenemos que estar con nuestra mente siempre ocupada en cosas buenas, en cosas que edifican, en cosas nobles. Pablo dice, si hay algo bueno, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Pero sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. El problema no fue la hermosura de la mujer. El problema tampoco fue que se estaba bañando. Ni el problema fue que él la vio. El problema es que él estaba sin hacer nada, paseándose en el terrado de la casa, de un lado para otro, sin saber en qué pensar. Su ejército allá en el campo de batalla y él que debería estar al frente del campo de batalla durmiendo en la tarde. Ahora, ¿ustedes creen que David se va a salvar o no? Claro que se va a salvar. ¿Cuántos salmos de la Biblia fueron escritos por David? David, ¿cuántos sermones has escuchado acerca de David? David es una fuente de inspiración para mucha gente.
Por lo menos para mí lo es. Ustedes saben que Jesús vino de la descendencia de David. ¿No podría haber escogido Dios para ser ascendiente de David alguien que no tuviera el pasado negro que tuvo David? Otra cosa, la Biblia está llena de historias. Dios no podría haber seleccionado solo las historias inspiradoras para colocar en la Biblia, para que cada vez que leyésemos la Biblia nos sintiésemos inspirados a hacer cosas buenas. Podría. ¿Por qué Dios registró en la Biblia historias terribles? Si ustedes leen la Biblia de Génesis hasta el Apocalipsis, vas a encontrar algunas historias que literalmente te da repugnancia. ¿Cómo es que los seres humanos fueron capaces de hacer eso? Y muchos de ellos van a estar en el reino de los cielos. ¿Cuál es la explicación? ¿Cuál es la explicación para que un hombre de Dios como David, porque ustedes saben que de jovencito David era un niño consagrado a Dios? Hoy día a los niños en la iglesia no les contamos historias de David, que era un pastorcillo, que cuando venían los leones, él en el nombre de Dios enfrentaba a los osos y a los leones, y cuando tenía más o menos 16 años se enfrentó a un gigante Goliat, y con solo una piedrecita lo derrotó. ¿No contamos historias maravillosas? ¿Acaso cuando Samuel visitó a Isaí, el padre de David, y le dijo: Dios me ha mostrado que entre tus hijos está el futuro rey de Israel? Entonces Isaí dijo: seguramente es este. No, ese no es. Entonces debe ser este otro. No, ese tampoco. Entonces este. No, este. Y fueron desfilando todos los hijos de Isaí y Samuel decía: no, ninguna de esos. Y entonces Isaí preguntó: pues, ¿y entonces quién? Ya no tengo más. ¿Cómo no tienes más? Dios me ha mostrado que un hijo tuyo va a ser el rey. Tienes que tener un hijo más. Sí, tengo un debilucho, flaquito ahí pastando ovejas. Pero ese no, pues ese no va a ser rey nunca. Llámalo. Y lo trajeron. Y cuando Samuel lo vio, dijo: este es el hombre. Ahí nace ese versículo que dice que Dios no ve lo que está delante de sus ojos como los hombres. Cuando vamos a escoger a alguien, le vemos al más pintoso, al más hermoso, al más bonito, al más inteligente, al más apuesto. Pero Dios no ve así. Cuando Dios ve el corazón. Y David fue llamado el hombre conforme al corazón de Dios. Fue un hombre extraordinario. Fue nombrado rey de Israel. Pero cayó y cayó estrepitosamente. Lección número 1. El hecho de que hoy estamos bien con Dios no significa que mañana también estaremos. No existe una vez salvo, para siempre salvo. No existe. Existe una vez salvo, cada día salvo, cada hora salvo, cada minuto salvo, cada segundo salvo. No es porque Dios me ha usado durante 40 años que me va a seguir usando. Mañana puedo tener una caída estrepitosa, porque basta soltar el brazo poderoso de Dios y no somos nada en la vida. A veces yo oigo a alguien mirar o escuchar la noticia de que alguien cayó o alguien falló y dicen así: pero ¿cómo fue capaz de hacer eso? ¿Cómo fue capaz? Oh querido, ni tú ni yo sabemos de lo que somos capaces de hacer. Estamos bien solo por la gracia redentora de Jesucristo.
Hasta aquí hemos caminado bien porque el brazo poderoso del Señor Jesús nos ha conservado, no porque hay algún mérito en nosotros. ¿Acaso las grandes victorias de David fueron por él? ¿Qué significaba una piedrecita para derrotar a un gigante como Goliat, armado hasta los dientes? Y ni siquiera usó 5 piedras, recogió 5 piedras, pero usó apenas una. No me digas que eso fue por la técnica de él en usar la honda. No era por el entrenamiento, la capacidad, no. Fue Dios. Dios intervino paso a paso en la vida de David, mientras él tenía su mano tomado de la mano del Señor Jesús. Cuando él soltó la mano, comenzó su desgracia. Y su desgracia comenzó cuando descuidó sus responsabilidades. Su ejército estaba en el campo de batalla y en lugar de ir él con su ejército al campo de batalla, como lo había hecho siempre, esta vez se quedó en casa, sin hacer nada. Y durante la tarde, en lugar de levantarse y hacer alguna cosa, durmió toda la tarde. Y cuando se levantó, ni siquiera se levantó para trabajar, se levantó para pasear por el terrado de su casa. Y fue ahí que vio. David era un hombre con poder. Tú sabes que Dios confía poder a sus hijos. Todos nosotros tenemos poder. El padre tiene poder en su familia, la madre. El que trabaja en cualquier lugar tiene poder en su radio de acción, el poder de la influencia, el poder del cargo. Tenemos poder, pero Dios nos confía el poder para edificar, para construir, nunca para destruir. Pero solo seremos capaces de edificar y construir si estamos tomados de la mano del Señor Jesús. El día que soltemos la mano de Jesús, vamos a usar el poder para el mal. Y en esta ocasión, en esta circunstancia, David había soltado la mano de Dios. Lo demás fue consecuencia. Mandó llamar a la mujer porque él tenía poder, era el rey. ¿Quién le podía decir no al rey? Cometió adulterio. Unos días después la mujer llega, manda un emisario y le dice: rey, estamos en un problema terrible porque estoy embarazada. Y hace meses mi esposo está en la batalla. ¿Qué explicación tengo? No sería motivo para que él se arrepintiera y llorara y pidiera perdón, pero no lo hizo. Tenía poder y usó mal el poder. Mandó traer al esposo de Betsabé y le dijo: mira, ven, ve a tu casa, estás tanto tiempo en el campo de batalla, ve a tu casa, duerme con tu esposa. Miren la manipulación del poder. Pero el esposo de Betsabé, un general del ejército de David, dijo: no, señor, ¿cómo voy a ir a dormir a mi casa mientras mis soldados están en el campo de batalla? El rey, la historia es grotesca y está en la Biblia. ¿Por qué Dios ha registrado historias grotescas en la Biblia? Por un motivo. Porque Él quiere que nosotros aprendamos de las cosas buenas y aprendamos de las cosas malas. Evitemos los errores de los hombres que fallaron y sigamos el ejemplo de los hombres y las mujeres que acertaron. La Biblia no esconde la humanidad de los seres humanos. La Biblia no disfraza. La Biblia es clara. Porque Dios entiende mejor que nadie al ser humano
Y Dios sabe que una de las mejores maneras de enseñar es a través de las historias. Es por eso que cada noche yo cuento algunas historias, porque estoy reforzando los conceptos teóricos a través de las historias. Esta noche ni necesito una historia, porque la historia es bíblica. David hizo de todo para que el general fuese a la casa a dormir con la esposa, pero no consiguió. Y al no conseguir, le dijo, entonces vuelve al campo de batalla. Pero agarró a otro general y le dijo, mira, cuando se descuida, mándalo matar. Y mataron. O sea, David no solo adulteró, David usó el poder, usó la intriga política, usó el asesinato. Un hombre que de joven, de niño, fue un extraordinario hombre de Dios. Soltó el brazo de Dios y se arruinó, se hundió. Es por eso que te digo, ni tú ni yo tenemos la mínima idea de a dónde podemos llegar si soltamos el brazo poderoso de Jesús. La historia es muy triste. El esposo de Betsabé murió y ahora David va delante del pueblo y le dice, mira, mi general ha muerto en batalla, ha dejado una viuda, lo mínimo que puedo hacer es casarme con la viuda. Y lógicamente el pueblo aplaude. Qué héroe, qué hombre noble. Pero tú y yo conocemos la historia. Un día, Dios envió al profeta Natán a visitar a David. Miren cómo somos los seres humanos. Y el profeta Natán le dijo, David, necesito tu ayuda. Ahí el rey, así somos los líderes. Necesitas mi ayuda. Bueno, siéntate, habla ahí, estoy listo aquí para ayudarte. Natán supo llegar. Necesito tu ayuda. Muy bien, habla, dime, ¿cómo te puedo ayudar? Y le dice, te voy a contar una historia. En un pueblo había un hombre rico que tenía muchas ovejas y había un hombre pobre que tenía solo una ovejita. Un día llegaron a visitar a la casa del hombre rico y teniendo muchas ovejas, en lugar de matar una de sus muchas ovejas, mandó matar la única ovejita del hombre pobre. Rey, ¿qué deberíamos hacer con este hombre? El rostro de David se encendió de ira, porque cuando se trata de hacer justicia con los otros, ahí estamos listos, ¿no? Cuando se trata de levantar la mano para disciplinar a otros, se llenó de ira y dio la sentencia. Ese hombre tiene que morir. Y el profeta lo miró y le dijo, mi rey, ese hombre eres tú. Tenías todas las mujeres del reino y te robaste la única esposa de tu general. Se confrontó con su pecado. No tenía dónde ir, no tenía dónde correr. En una noche oscura salió y corrió y corrió y corrió. Por primera vez tuvo una noción correcta de su situación, de su actitud. Entró a una cueva, se arrodilló en esa cueva llorando, derramando el alma a Dios. Ahí escribió el Salmo 51. En ese Salmo 51 él confiesa a Dios, Señor, soy una miseria, no valgo para nada. Pero de ese Salmo voy a tomar un versículo que es encima del cual voy a trabajar esta noche. Salmo 51, versículo 5. Mire lo que él dice, arrodillado, clamando a Dios. He aquí, Señor,
en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Ahora, si tú solo lees el versículo y no lees el contexto, vas a pensar que el sexo es pecado. Y porque la mamá y el papá tuvieron una noche de sexo, él nació y que él considera que es fruto de pecado. Pues es una visión completamente distorsionada de la palabra de Dios. Él no está hablando de eso. Él está hablando de la naturaleza pecaminosa del ser humano. ¿Qué es naturaleza pecaminosa? Te voy a explicar. Cuando nosotros fuimos creados, cuando Adán y Eva fueron creados, ellos fueron creados con naturaleza perfecta. ¿Qué es naturaleza perfecta? Es la inclinación, es la tendencia a hacer el bien. Así como para ti es fácil respirar, es natural respirar, para Adán y Eva, con la naturaleza perfecta con que fueron creados, era natural obedecer. Desobedecer era contra su naturaleza. Y ahora vas a preguntar, ¿y entonces por qué pecaron? De cierta manera, cuando Adán y Eva desobedecieron, fueron contra su naturaleza, porque ellos tenían naturaleza perfecta. Pero entonces sucedió un misterio. El ser humano perdió la naturaleza perfecta y adquirió una naturaleza extraña, mala, perversa, que se llama naturaleza pecaminosa. Y después, cuando los seres humanos comenzaron a nacer, todos vinimos al mundo trayendo la naturaleza pecaminosa. Pastor, ¿qué es la naturaleza pecaminosa? Lo contrario de la naturaleza perfecta. O sea, con la tendencia, con la naturaleza pecaminosa, lo que es natural, lo que es simple, lo que es fácil, es desobedecer, es fabricar el mal, es andar en los caminos del mal. Lo que es difícil, y yo diría imposible, es obedecer. Eso ya es contra nuestra naturaleza, la obediencia. Lo que es natural para el hombre caído es la desobediencia. Todos nosotros hemos venido al mundo trayendo la tendencia al mal. Somos pecadores desde que nacemos. A veces los adultos tenemos dificultad en entender eso, pero desde que nacemos ya traemos el egoísmo arraigado en nuestro ser, en nuestra naturaleza. ¿Y quieres probar? Dale la mamadera a tu hijito, no quiere. Dale, no quiere. Entonces toma la mamadera y dale al otro, ahí él quiere. Y tú te ríes, ay, qué bonito. ¿Pero qué es eso? Eso es el egoísmo natural. Él no lo hace pensando, está dentro de él. Solo que cuando vamos creciendo, dejamos de ser niños, nos volvemos adolescentes, jóvenes, adultos, aprendemos a disfrazar nuestra naturaleza egoísta. Un ejemplo, coloca 5 pedazos de torta en la mesa, de pastel, y coloca 6 pedazos de pastel y coloca 5 niños. Cada uno va a agarrar lo más rápido que pueda un pedazo y sobra un pedazo. Pero observa, todos van a comer lo más rápido que puedan para agarrar el pedazo que está sobrando, porque son egoístas explícitos. No disfrazan. El niño no disfraza, pero a medida que vamos creciendo, coloca 6 pedazos de pastel en la mesa y 5 adultos. Cada uno agarra su pedazo y come con mucha delicadeza y sobra un pedazo. Los 5 se mueren de ganas de agarrar el pedazo,
pero se miran. Por favor, no, tú, por favor. No, tú, no, tú. Pero en el fondo del corazón, inconscientemente lo que están diciendo es cómo no podrían desaparecer estos 4 para comérmelo yo. Pero es que aprendimos a disfrazar. Ahora, no es porque somos perversos conscientemente, eso está en nuestra naturaleza. Solo que hemos aprendido a disfrazar. Eso es lo que David dijo cuando he sido formado en maldad. Ya he venido al mundo trayendo la naturaleza pecaminosa desde mi concepción. Yo ya vine al mundo trayendo esta naturaleza mala. Y Pablo en cierta ocasión en Romanos capítulo 7 lloró y dijo: yo no entiendo mi vida. Yo sé todo lo que Dios quiere de mí, lo que Dios espera de mí. Yo trato de hacer lo que Dios quiere, pero cuando me doy cuenta ya estoy haciendo todo lo contrario. Y si estoy haciendo lo que no quiero, porque lo que yo quiero es esto, pero estoy haciendo lo que no quiero, entonces quien hace esto ya no soy yo, sino el pecado que está dentro de mí. ¿De qué está hablando? De la naturaleza perversa que todos traemos al mundo. Y entonces Pablo llega a un momento y se desespera y dice: miserable hombre que soy, ¿quién me librará de esto? Y la experiencia de Pablo es la tuya y es la mía. Nosotros sabemos lo que Dios quiere. Tratamos de hacer lo que Dios quiere, pero cuando nos damos cuenta ya estamos yendo para allá y nos desesperamos. Y lo que pensamos es: yo no valgo para nada, mi palabra no vale para nada, le he prometido a Dios 1000 veces, pero yo soy débil, yo no puedo cumplir. No te desesperes, querido. Lo que tienes que aprender, lo que tienes que entender es cómo se vive con la naturaleza mala que está dentro de mí. ¿Por qué? Porque hasta cuando Cristo vuelva, todos nosotros vamos a cargar esa naturaleza mala, todos. Y mientras carguemos esa naturaleza perversa, al menor descuido vamos a descender a lo profundo del abismo. Y esa lucha va a ser hasta cuando Cristo vuelva. Porque cuando Cristo vuelva, Pablo dice: esto mortal será vestido de inmortalidad, y esto corruptible será vestido de incorruptibilidad cuando Cristo vuelva. Pero en la conversión ya no cambié. No, te voy a explicar lo que pasa en la conversión. Si tú naces con naturaleza pecaminosa, con tendencia para el mal, tú no tienes la naturaleza que quiere obedecer, tienes solo la naturaleza propia del ser humano de pecado. Pero un día te encuentras con Cristo y aceptas a Jesús como tu Salvador y le entregas tu vida. ¿Sabes lo que el Señor Jesús hace? Coloca en tu corazón la naturaleza de Cristo. Pablo le llama eso la mente de Cristo. Solo que esa mente de Cristo, esa naturaleza de Cristo en ti es como un nené recién nacido. A partir del momento de tu conversión, tú pasas a ser un ser humano con 2 naturalezas. Una vieja naturaleza perversa y una naturaleza recién nacida, la nueva criatura en Cristo. Y a partir de ese momento hasta la vuelta de Cristo, esas 2 naturalezas van a luchar. La naturaleza vieja perversa va a querer apoderarse de tu vida. La naturaleza de Cristo también va a apoderarse de tu vida, va a querer. Un joven un día me dijo: pastor, cuando yo no era convertido, cuando yo no conocía a Jesús, yo era feliz a mi manera. Hacía cosas malas y todo, pero era feliz. Me dominaba, me controlaba, pero era feliz. No tenía lucha. Ahora, desde que conocí a Jesús, mi vida es una lucha. ¿Por qué?
¿Por qué antes de conocer a Jesús no había lucha en tu vida? Porque antes solo tenías una naturaleza. ¿Con quién iba a pelear esa naturaleza? Entonces no había lucha en tu vida. ¿Y por qué después que conoces a Jesús pasas a experimentar la lucha? Porque ahora tienes la naturaleza de Cristo y tienes la otra naturaleza perversa. Y esas dos van a pelear una contra la otra. Y mira lo que Pablo dice, lo explica de una manera muy interesante. Romanos, por favor. No seas vencido por lo malo, por la naturaleza mala, sino vence con el bien la naturaleza de Cristo, el mal. Vence con el bien el mal. Esto es interesante. Te voy a hacer la última ilustración de la noche. Mira, vamos a decir que tenemos dos tigres en una lucha a muerte. Pero ahora tú separas los tigres, lo colocas uno aquí y a otro aquí. A este le das comida día y noche, lo alimentas día y noche, y el tipo está robusto, fuerte, lleno de vida. A este pobrecito no le das comida. De vez en cuando te acuerdas un poquito de comida. Pasan 2, 3 días, otro poquito de comida. El pobre está todo famélico, está todo debilucho, hueso y pellejo, mientras este otro está todo robusto. Ahí los sacas y los colocas en el campo de batalla. ¿Cuál de ellos va a vencer? Pues este pobrecito no le da ni para un zarpazo. Este lo va a derrotar, porque este está mejor alimentado. Tú tienes que recordarte que a partir del momento de tu conversión, tú tienes dos tigres dentro de ti. ¿Y quién va a vencer? El que fuere mejor alimentado. No entiendo, pastor. Te explico. ¿Cómo se alimentan las naturalezas? Por los 5 sentidos. Lo que ves, lo que oyes, lo que hueles, lo que comes, lo que tocas. Todo lo que entra principalmente por los ojos y por los oídos es alimento o para una o para otra, o para una o para otra. Tú te vas a dar cuenta que al fin de la semana te vas a sentir espiritualmente fuerte. Vas a ver, ya estás comenzando. ¿Por qué? Porque todas las noches la naturaleza cristiana que hay en ti, estás recibiendo una superdosis de vitamina espiritual. Pero después de la semana ya no estudias la Biblia, ya te descuidas, ya no oras, ya no conversas con Dios, estás metido en las redes, viendo cualquier tontería o en la televisión, alimentando tu cabeza. Ahí la otra, la mala, queda gorda, robusta, la naturaleza de Cristo. Entonces, la única manera de permanecer en Cristo es deja de alimentar a la naturaleza mala y alimenta a la naturaleza de Cristo. Entonces ella va a vencer. Pero querido, hasta que Cristo venga, tu vida y la mía va a ser una permanente lucha. Y en esa lucha muchas veces, como David, vas a fallar. Pero el hecho de que falles no quiere decir que estás perdido. Yo digo siempre, ojalá nunca caigas, que siempre alimentes la naturaleza de Cristo, que siempre tomes el brazo poderoso de Cristo y nunca caigas. Quiera Dios que nunca caigas. Pero si por un día, por algún motivo, caíste, levántate y continúa. Pero ¿y si me caigo de nuevo? Levántate de nuevo y continúa. Pero ¿y si me caigo 50 veces? 50 veces levántate y continúa. Por eso Pablo dice, hermanos, yo todavía no lo he alcanzado, pero una cosa hago, miro al blanco, me olvido de lo que queda para atrás y prosigo al blanco. Esa palabra proseguir en griego es lambano.
¿Qué quiere decir lambanó? Quiere decir, caminas, sudando, ahí está la cumbre, y ya faltan 50 metros, 40 metros, y ya no puedes, te duelen los pies, estás cansado, y llegas, y cuando llegas a la cumbre, ya quieres respirar así hondo y decir, gracias a Dios llegué, y ahí descubres que hay otra cumbre más adelante, y ahora lambanas, prosigues. Y cuando estás llegando, descubres que hay otra cumbre más alta. Proseguir no es seguir. Proseguir es seguir a pesar de tus errores, a pesar de tus caídas, a pesar de tus fallas. Levántate y continúa la caminata. El diablo es astuto. Cada vez que caes, él va a venir y te va a hablar aquí. ¿Estás viendo? Es una tontería. Tú no puedes, tú eres débil. Eres un hipócrita. Vas a la iglesia y durante la semana sigues haciendo tonterías. No, vete de aquí. Esto todo es mentira, esto no funciona. No le hagas caso. Tú levántate. 1.000.000 de veces, levántate. Escucha la noticia que te voy a dar y es bíblica. En el cielo habrán 2 tipos de personas. Gente como Enoc. De Enoc no encontramos algo malo que él haya hecho en la vida. Vivió una vida de dependencia permanente con Dios. Lo encontraremos en el cielo. Pero la gran noticia es que en el cielo también estará David, con todo su pasado, con toda su miseria. Y será emocionante abrazar a Enoc, pero será más emocionante abrazar a David, porque le diremos: David, yo te entiendo, porque yo como tú fallé y fallé terriblemente, pero gracias a Dios, el Dios que te levantó me levantó a mí también. Y el Dios que te hizo llegar al cielo por gracia me ayudó a llegar aquí. Si un día eres salvo, no será por tu fuerza de voluntad, no será por tu dominio propio, será únicamente por la gracia maravillosa de Cristo. Es por eso que por los siglos y por la eternidad no nos cansaremos de alabar el nombre del Señor Jesucristo. Él es el principio, Él es el medio y es el fin de la vida cristiana. Sin Cristo no hay cristianismo. No te atrevas a llamar cristianismo cuando sacas a Cristo de tu experiencia. Eso es mero moralismo. Cristianismo no es moralismo. Cristianismo es dependencia permanente del Señor Jesucristo. Dice que a veces en la noche, después de haber caído, nos arrodillamos y ni siquiera tenemos el valor de levantar los ojos al cielo. Simplemente nos agachamos y decimos: Señor, aquí estoy otra vez para confesarte el mismo pecado. Y Jesús te dice: ¿por qué otra vez, hijo? Si es la primera vez que te estoy oyendo. Porque cuando Dios perdona, se olvida y se olvida para siempre. Cada día es un nuevo día. Cada entrega es una nueva entrega. Es por eso que esta noche voy a pedirle a Claudia y a Daniel que vengan a cantar, porque mientras ellos dos cantan, yo quiero que todos nosotros nos reconsagremos a Dios. Yo soy el primero. Quiero entregarle una vez más mi vida a Dios. Quiero depender de Dios y depender de su gracia. Quiero que
mi predicación no sea fruto de mi cabeza y de mi boca, sino que nazca en mi corazón. Quiero que Dios me use como un instrumento, a pesar de lo que soy. Si tú quieres hacer lo mismo, levántate ahí. Esta es una invitación para toda la iglesia.